Bien, otro nuevo programa del Colibrí, este espacio que tiene ese bonito nombre que obedece a una aún más bonita canción que tiene que lleva el nombre del Colibrí, del poeta cubano Alejandro Virulo García. Luego de más de 40 invitados que van pasando por este espacio, redoblamos el esfuerzo y creemos que sí vale la pena esto de abordar el hábito lector para fortalecerlo y con él fortalecer la capacidad de análisis, dar lugar a la empatía, enriquecer el vocabulario, habilitar las emociones y colorear la imaginación, por ejemplo, algo que sabe hacer muy bien el invitado que me acompaña hoy y a quien le doy la bienvenida, Matías Goyeneche. ¿Cómo estás? Hola Edu, ¿cómo estás vos? Acá estamos bien, tratando de fortalecer este hábito lector como nosotros tenemos ese objetivo, ¿sí? ¿Se logrará? ¿No se logrará? Quien está del otro lado de la pantalla y a través del dial de la radio, del provincial Radio Online, lo dirá. Matías, estaría bueno para empezar que vos nos cuentes un poquito quién es Matías Goyeneche y qué es lo que hace. Todo lo que se puede contar, ¿verdad? Todo lo que se puede contar, poder. No sé si se pueda contar. Mis alumnos del jardín dicen que yo estoy muy loco. En realidad, tienen 4 y 5 años, son alumnos del jardín. En realidad, bueno, mi nombre es Matías Goyeneche, soy actor, soy de la ciudad de Olavarría y he hecho un recorrido, mi vida en realidad he hecho un recorrido por varios lugares tratando de descubrir hacia dónde enfocaba mi vocación, aunque yo sabía y me latía de esta vocación docente. De enseñar enseñé un montón de cosas, porque me gustaba hacerlo, y bueno, hasta que le tocó el momento del teatro, nunca supe que podía trabajar con niños y niñas. Empecé a trabajar con adultos acá en la ciudad de Las Flores, después de largo recorrido, y me hicieron una propuesta en la escuela para ir a trabajar gratuitamente con un taller de teatro, y ahí empezó mi investigación, ¿no? Sobre cómo el teatro, como herramienta transformadora, puede construir vínculos, establecer redes entre las personas y redes bien sensoriales. No hablamos de redes solamente de comunicación, ¿no? Hay algo del ascenso-percepción que se instala en esas redes. Entonces dije, bueno, parece ser que va por acá, y dije, bueno, los niños y las niñas son objetivos. Están como entrando al plano de la socialización y necesitan herramientas que los vuelvan fuertes. Y las herramientas no son nada más ni nada menos que las capacidades expresivas. Así que bueno, empecé a trabajar con eso y me quedé en el sistema educativo, proponiendo y haciendo una propuesta desde el teatro, después de haber estudiado en la facultad, obviamente, trabajé y en la facultad en un principio y terminé mi carrera en el Conservatorio de Arte Dramático Alemán, en Buenos Aires, orgulloso de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático que hace tanto esfuerzo y tanto hincapié porque el teatro ocupe un lugar privilegiado en la sociedad, ¿no? que ocupe un lugar importante. Como transformador, como con objetivo sumo. Matías, ya vamos a volver sobre los pasos del teatro y por ahí el trabajo con los pequeños y por qué no también con los adultos. Contame un poco así a grandes rasgos, porque no podemos pasar de largo que hemos tenido, transitamos un 2020 totalmente distinto que nos obligó a repensarnos. Y en ese repensarnos, me gustaría saber qué
¿qué te ha dejado la pandemia y qué crees que nos ha dejado como sociedad, si es que algo nos dejó? Yo creo que para todos como un freno a la vorágine insostenible que hemos traído. De hecho, he visto diluirse en la prepandemia, diluirse un montón de vínculos. He visto una gran ruptura. Si bien nosotros hablamos de una grieta política, yo creo que se generó una grieta en un montón de sentidos, que veníamos atropellando con la vida, con una situación de ansiedad permanente, de individualismo permanente. Yo creo que fue un llamado de atención, y creo que fue un llamado de atención sumamente importante. Quizás pudo repercutir más o menos en cuanto los valores de cada uno, son elecciones de cada uno. A mí particularmente me pasó que me hizo repensar mi forma de vivir, mi forma de enseñar, mi forma de comprender los vínculos y de entender las necesidades de sotres, digamos, ¿no? Me pasó un poco eso, particularmente creo que a todas las sociedades le produjo un gran llamado de atención y le puso un freno a todos esos disvalores que nos venían inventando todo el tiempo. Ya te digo, habrá quien repercutió para bien, otros para mal. El mundo sensorial de la persona es tan grande y las experiencias son tan propias de cada uno, no podría opinar a nivel general. Sí, como sociedad, creo que fue un gran llamado de atención a comprender que el mundo se hace con el otro. Mati, vos hablas de las rupturas y por ahí como profe de historia me sale esto, ¿no? Rápidamente de las rupturas y las continuidades. Eh, Continuidades que por ahí seguramente van de la mano con esto que decís vos, que es construir con el otro. Eh, ¿De qué manera, Mati? ¿De qué manera? Porque todos sabemos que todos rechazamos la grieta o no, o decimos queremos estar de este lado o de aquel. Todo el mundo dice, bueno, tenemos que construir con el otro. ¿Cómo? ¿Cómo se construye con el otro? En el respeto por la individualidad del otro, por la experiencia del otro. Yo creo que los encuentros tienen que ser genuinos con el otro. Por eso nosotros en el teatro lo enseñamos permanentemente. Cuando yo construyo una escena, la escena no se construye individualmente. Si bien la letra a nosotros se nos la reparte individualmente, lo esencial de la obra es el conflicto. Y el conflicto, en este caso, lo abordamos entre todos. Aunque parece la palabra conflicto, al que suene dura, en el teatro el conflicto que autoriza la gente. Y yo hablo mucho en el teatro sobre eso, porque el teatro es con el otro. Es con el otro porque yo tengo que ver qué me inspira el otro. Yo tengo que ver cómo me moviliza el otro. Cómo es la carne del otro, que es tan diferente y diversa a mí, que me va a proponer y me va a me va a establecer un puente creativo para yo poder encontrar cosas mías que no sabía ni entendía. Si yo te lo cuento así, teatralmente, vos a dar un a la sociedad. En la sociedad sucede exactamente lo mismo. Es observar la necesidad del otro, es observar los objetivos del otro, qué es lo que propone el otro y de eso establecer un encuentro constructivo. Porque de nada sirve, digamos, que yo observe al otro y me quede solamente en el mirar. Yo lo que necesito es tomar lo que el otro me está ofreciendo. Ese es el valor para mí de la diversidad, porque qué tema que uno habla todo el tiempo, en las aulas y fuera de las aulas, habla de la diversidad, pero ¿somos capaces de comprender hasta dónde creativamente podemos construir con la otredad? Si supiéramos lo importante, ¿no? Si nosotros en teatro pues tenemos la capacidad de construir una obra que se vuelve visceral cuando el otro observa las necesidades del actor y los intereses del actor. Qué interesante, Mati, para analizar. Eh, Total. tomando parte de tu análisis, cuando decías, o cuando diagnosticabas un poco la situación, digo, si Matías
Goyeneche, profe de teatro en el nivel inicial, tuviera que mirar y decir, bueno, a ver, ¿cuáles fueron las dos cosas más importantes que yo tuve que cambiar? Porque si no, en el tema de la pandemia no hubiese podido dar clases y construir con esos locos bajitos, ¿no? Como solemos decir. Primero, mi principal poder frenar, observar al otro. Es lo que a mí me ayudó primordialmente. Yo me daba cuenta que que venía viajando en el tren del cumplir, ¿no? Yo siempre digo, no es lo mismo un tren de pasajero que un tren que transporta carbón. Y yo venía en la locomotora carbón, digamos. Yo venía transportando un material que pareciera no tener emociones, que pareciera no... Entonces, en esto de cumplir y de correr aceleradamente, uno viene en un tren donde no parecen ir para nación objetos. Y ahí caes en la cosificación y en la rutina. Yo lo que me planteé fue eso, ¿cómo hago para escuchar y comprender cuáles son las necesidades de nuestros alumnos? ¿No? Mira, me recto que comprender que no estamos hablando de alumnos y alumnas. ¿Te acordás el viejo concepto que el alumno es ser iluminado? Por eso se llama alumno. Dejar de entender que esos no son alumnos, que son seres humanos con experiencias, con biografías, con árboles genealógicos intensos, con mucho trayecto, por corta que sea la vida. Digo, ¿no? Siempre uno cuando va al psicólogo, el psicólogo lo primero que apunta es a la infancia. Y en 3 y 5 años pasan un montón de cosas. Y creo que lo que está pidiendo el niño, la niña, es escuchen, que hacen su propuesta, que lo consideren un ser participante. Eso es lo que yo me empecé a replantear. Yo caía con el juego, desarrollaba el juego, trataba que todo el alumnado se concentrara en responder a mi propuesta, porque entonces mi propuesta resultaba atractiva. Entonces yo no me daba cuenta que no estaban con la necesidad de ir por ese lado. Que había tal vez una parte de ese todo que sí les despertaba una motivación. Entonces ahí es donde una acción y dice, claro, tiene razón, voy a ir por acá. Entonces empecé con esto, ¿no? No llega a la sala y todos vamos a ser monstruos. O todos vamos a ser monstruos de piedra, porque yo hoy entré en una sala y vamos a trabajar el tono y el peso del cuerpo a través de un monstruo de piedra, y ellos dijeron que la piedra les parece muy rígida, que estaban demasiado duros, que necesitaban la plastilina, y se transformaron en monstruos de plastilina. Y dije, qué importante, ¿no? Si nosotros los adultos fuéramos plastilina y fuéramos tan flexibles por un momento, dejaríamos ser monstruos de piedra. ¿Cómo cambiaría todo? Maravilloso. Cómo los pibes también, cómo uno aprende también mientras enseña, ¿no? Es continuo aprendizaje. Y ahí no comprende que es con el otro. Ellos te lo hacen entender. Con la misma mirada ellos te dicen, bueno, está bien lo que vos proponés, pero también nosotros queremos esto. Tienen razón. Claro. ¿Por qué siempre el monstruo va a estar parado en el agua? También puede estar parado en el fuego. Sí, tienen razón. Y yo aprendí que el monstruo podía estar parado en el fuego. Entonces ya tiene su conflicto va por otro lado. Entonces yo también aprendí a entender el conflicto desde otro lugar. Claro, ya no son ese recipiente al que se le echa contenido, ¿no? De última están eligiendo qué contenido se le va a echar. No podemos seguir utilizando el concepto de alumno. No es una persona que adolezca de luz. Son seres de luz realmente. Tienen una permeabilidad, cualquier alumno, te digo, cualquier alumno, en este caso, cualquier estudiante, para no llamarle alumno, tiene esa capacidad, tiene esa permeabilidad. Lo que pasa es que hay que saber romper las corazas que frenan, que detienen esa espontaneidad, esas ganas de construir mensaje. Entonces uno desde el teatro habilita eso. Matías, ¿y qué rol juega la lectura en
en ese camino, para vos como profe? Para mí es fundamental la lectura sobre las experiencias de otros colegas, o sea, como amplio concepto de la lectura. A mí los niños y las niñas me enseñaron a que todo puede ser capaz de ser leído. Todo, todo. Hay contenido en los carteles de los negocios de la calle, hay contenidos en los diarios y las revistas, hay contenidos en los recetarios, hay contenido en la mirada, y uno hace una lectura en la mirada de los otros y las otras. Yo creo que es fundamental poder habilitar las múltiples lecturas sin perder de vista los libros, que eso es algo que me gustaría recordar, ¿no? Como yo creo que más allá de todo lo que nos propone y nos ofrece la tecnología a través de la imagen, que también uno puede hacer una lectura de una imagen, uno no debe perder eso que en algún momento se construyó y se llenó de esencia, que es el libro. Me parece que es primordial. De hecho, mis clases todas tienen un cuento cada 2 meses, más o menos, 1 mes y medio. Yo trabajo 1 o 2 cuentos. Matías, ¿trabajás con cuentos de autores X o escribís también algunos de esos? La mayoría de los cuentos los escribo yo. Me gusta que haya un análisis del estado grupal, cuando uno hace un diagnóstico de dinámica grupal y encuentra cuál es el cuento que va a instalar la situación que uno quiere que suceda, ¿no? Entonces, bueno, yo ya sé que ellos, determinada sala puede trabajar más o menos un nivel de ansiedad determinado, entonces leemos mucho y poquito, por ejemplo, que es un maravilloso, que no es mío en ese caso particular, pero que habla de la historia de 2 topos con hermanos, a uno le gusta mucho, al otro le gusta un poquito todo, ¿no? Entonces yo trato de buscar sobre esa base una adaptación de ese cuento. O escribo. Nosotros, todos los cierres de año, las salas hacen una muestra por cada grupo, y yo lo que hago es, en el plano de la improvisación, ir llevándolos por algún camino. Pero siempre me gusta que ese camino resulte en un cuento. Entonces yo escribo 9, 10 cuentos por año, más los que hago en el medio. ¿Por qué? Porque a los niños les encanta ser artífices de su propia obra. Entonces, cuando nosotros hacemos relatos guiados, que si bien no están plasmados en un papel, son relatos al fin, el relato guiado yo proponiendo qué y cómo se modifican los personajes, los tiempos y los espacios. Cuando tenemos una historia armada, yo trato de transcribirla y ellos le ponen la imagen animada. Entonces ellos sienten el placer el placer y la responsabilidad de haber construido obra, de haber hecho obra, de haber construido sentido de algo. Y para mí es hermoso. Claro. Me quedo un poco en eso que decías hace algún momento de viajar en la locomotora del cumplir. Creo que, no sé si coincidís, que muchos colegas por ahí en eso de subirse a esa locomotora se pierden la posibilidad de escribir sus propios textos para trabajar, no ya sobre teatro, sino sobre otras cuestiones, porque cuando uno se encuentra con colegas docentes hay cosas maravillosas que se cuentan, que se analizan, y a veces falta llevar eso, ¿no? a la práctica de escribirlo para otros y para compartir. Sí, por eso digo que el docente debemos tener capacidad de hacer lectura absolutamente de todo, del relato guiado, de ser flexibles cuando los y las estudiantes están haciendo una propuesta o quieren virar el sentido de la historia, hacer una lectura de las conversaciones que tenemos con nuestros niños y niñas. Digo, la lectura debería ser más amplia de lo que parece, porque a veces uno agacha la mirada en ese texto que le funcionó toda la vida y las niñas tienen ganas de otras cosas, tienen ganas de tocar otros temas.
te interpelan mucho más que lo que interpelábamos nosotros. Les interesa como reflexionar y explorar otros territorios. Y uno tiene que poder hacer una lectura de eso. No cerrarse en lo que le gustó porque le gustó y nada más, sino que ver hacia dónde y qué camino tomamos con esa lectura. Matías, Yo, supongo por que ejemplo, soy muy fanático de Pablo Bernasconi. Yo confieso que Pablo Bernasconi para mí es algo maravilloso por la construcción de la imagen, porque él es un artista plástico ante todo. Y él trabaja con otros literatos que se encargan de escribir los cuentos. Y una cosa que me llama mucho la atención de él es el poder de lectura que tiene la imagen. Y trabajé muchos cuentos de él, a veces agarrando las imágenes y haciendo un relato propio del cuento, haciendo un relato entre todos y todas, de decir, bueno, a ver, ¿quién está acá? ¿Cuál es el personaje? ¿Qué está haciendo el personaje? Porque los actores en escena siempre estamos haciendo algo. Entonces, empezás a construir a partir de la imagen. Bueno, si la imagen es lo que los motiva, vamos con Pablo Bernasconi. Matías, supongo que tendrás muchas experiencias, así, anécdotas que con los chiquitos, muchísimas. ¿Te acordás alguna así que por ahí puedas contar? Vos decís, bueno, quise trabajar este cuento y salió esto, o bueno, lo que fue. Bueno, para mí fue una suerte encontrarme con Pablo Bernasconi, porque si yo cuento cómo fue, yo entré un pequeño en una librería muy chiquitito, el libro muy chiquitito que se llamaba Tren que Tren. Y era un libro que tenía como las páginas, ¿viste? Las de un folleto que no me va a salir ahora. Cuando tiene varias caras, así, en forma de fuelle, de bandoneón, uno lo abre y iban dándose las imágenes. Y las imágenes tenían un relato con rimas. Era muy complejo para la sala de 3, porque los cuentos tienen que ser rápidos, hábiles. Entonces, tenía unas imágenes extraordinarias. Entonces, hacíamos un recorrido con ese tren las veces que nos encontrábamos en clases, porque ellos se enamoraron del tren. Entonces, a mí me ocurrió con el tren y con El niño astronauta de Santolá, que lo recomiendo para escuchar porque es extraordinario, hacer un viaje a lo profundo del útero, al útero de nuestras madres, al lugar donde nosotros decidimos antes de salir a la luz, antes de salir al mundo. Estaban apasionados en la situación. Yo empecé a hacer todas las clases en un tren, con el sonido del tren, con todo, hacíamos un recorrido. Los recorridos eran distintos, hasta que un día les dije, bueno, vamos a volver a la panza de mamá, a ver qué pasa. Y ellos descubrieron que volver a nacer les daba otras oportunidades. Eso es lo que a mí me sorprendió. Ellos me miraban y me decían, vamos a volver a nacer. Esa era la frase dicha por los niños. Vamos a volver a nacer. Yo quiero emoción. Eso era lo que me proponían ellos. Esto generó un gran revuelo, porque la maestra se me descompuso, porque era la muestra de fin de año y los padres nos iban a hacer un juicio, como íbamos a estar hablando del útero. Hablamos del útero y después cómo le explicamos de dónde salen los niños y hacia dónde salen y cómo van y que no sé qué. Entonces yo hice una reunión de padres y dije, bueno, tenemos que estar tranquilos porque es un tema bastante común. Cuando cualquiera de las mamás está embarazada, habla de su embarazo. Y respecto a lo que es la gestación, la podemos tomar desde otro lugar, trabajarlo en eso, o lo verán en la escuela. Yo lo que quiero es que ellos transiten ese momento, ¿no? ¿Cómo es el momento? Entonces, todo el viaje al útero era en un tren. En la primera estación, lo que trabajaba era el tiempo. Había un reloj desarmado para encontrar la cantidad de meses que necesitamos estar en la panza. El siguiente, y así hasta que el último, era la construcción del útero. Construían un útero con pared de cartón. Y se meten y hacen todo un desarrollo, desenvuelven corporalmente para construir el tránsito fluido dentro del líquido del útero. Los padres se quedaron fascinados en esa situación. Y para mí fue extraordinario, no solo sino porque yo publico en Facebook el proyecto del viaje al útero en el que tren,
y recibo un mensaje de Bernasconi que se enteró lo que estábamos haciendo, cómo habíamos bajado el contenido de esa manera. Así que mandó un mensaje a todas las familias y las familias entendieron que hay que hablar de todo, a su tiempo, en su momento y con los recursos didácticos necesarios. Se quedaron fascinados con la muestra, evacuaron sus dudas y el aval del maestro Bernasconi fue lo que le puso la frutilla al postre. Para mí fue una de las mejores experiencias. Qué lindo, qué maravilloso poder escuchar ese tipo de cosas y nos tenemos que animar los docentes a descubrir y a no tener miedo a la pregunta, porque bueno, somos adultos y está muy bueno eso que vos pudiste hacer con las familias para aprender juntos. Los pibes, la familia, la escuela, jardín en este caso, con el profe, bueno, agregando a Pablo Bernasconi nada más y nada menos. Y me paro ahí, ¿Sabés qué descubrí? sí. Que creo que la pandemia también nos enseñó mucho cuando hicimos caravana de egresados, que vamos casa por casa, a conocernos, Edu. Porque los directivos y los docentes no tienen un contacto real con los padres. Los padres vinieron, yo por suerte trabajo en un jardín donde lo que sucede es maravilloso en cuanto al vínculo porque los padres son recibidos y se hacen reuniones permanentemente. Pero para mí es súper importante el construir el vínculo con los papás y las mamás, las familias en general, ¿no? No siempre van acá los padres. Y sin embargo, recibirlos, escuchar sus necesidades y poner en debate, a ellos les encantó. Y eso es lo que yo rescato. La pandemia nos trajo lo mismo, conocer sus casas, conocer, por más que la caravana duraba segundos, era una caravana de despedida, sin embargo, saber dónde están, dónde viven, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, eso construyó un montón. Qué importante, sí. Y la verdad que la construcción de vínculos, a pesar de la pandemia, fue importante y en eso los docentes fueron una herramienta fundamental durante el 2020. Y me paro en esto, pensando en ese, porque fue algo que empezó con vos, mirando un libro a través de la vidriera, seguramente en una librería, entrar, llevarlo, y después todo lo que desencadenó. Siempre el libro como centro de la escena, ¿no? Entonces, te pregunto, Matías, ¿vos crees que es posible construir grandes desafíos, eh, pero sin perder y mantener la idiosincrasia y los valores de las pequeñas ciudades como del interior como las nuestras, ¿no? La Barría, Las Flores, Cacharí? Yo creo que es la oportunidad, porque la pandemia nos ubicó un poco en el tiempo y en el espacio, ¿no? Porque este mundo globalizado es el que nos ubica en varios espacios al mismo tiempo, y más allá de que fue un año muy virtual, eh, hubo mucha gente recorriendo la ciudad, hubo mucha gente enterándose de un montón de cuestiones históricas que sucedían en la ciudad y que no habían. Yo creo que es la gran oportunidad. No puedo negarte que es así, que en realidad los docentes tenemos esa herramienta. La idiosincrasia es la herramienta para que nosotros podamos empezar a traspolar, generar una puesta en valor, digamos, de un patrimonio cultural. Siempre en los pueblos hay gente que escribe, que actúa, que baila. Siempre los pueblos están escribiendo historias. Y todas las historias se pueden contextualizar, así que no hay que nacer en la capital para poder entender la inmigración. No hay que nacer en la capital para tener un museo, no hay que nacer en la capital para tener un teatro. Creo que sí, que es la gran posibilidad, que es materia prima en nuestras manos para generar una puesta en valor. Yo lo que digo es una puesta en valor real, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, yo, con pequeñas decisiones, mis talleres de teatro de niños y niñas para la Dirección de Cultura, pasaron de la Dirección de Cultura al teatro.
Los niños entraron al teatro y no sabían que en esta ciudad había un teatro y pertenecía, así como lo hice. Es tanto el tiempo que están en la compu que ni siquiera estaban enterados y se llenaron de sorpresa. No lo habían pisado jamás al teatro. Entonces, esa es una forma, de alguna manera, es una forma de militar el patrimonio cultural local, ¿no? De ser localista ese aspecto. No solamente el localista en la competencia, en lo deportivo, en la competencia cultural, sino en cuánto tenemos, en cuántas cosas tenemos cerca que cuentan historias. Claro, después vendrán los otros desafíos que complementen, ¿no? Porque también está eso de poder mostrar que lo que ocurre en China, lo que ocurre en Uganda, lo que ocurre, no sé, en la India, de alguna manera repercute también hasta en las pequeñas ciudades como las nuestras. Pero eso vendrá más adelante con otras cuestiones, ¿no? Cuando vayan Sí, avanzando los sí, yo creo que hay que ponerle acción a todo, todo, no sé si al todo, sí al todo por las partes, tal, ¿no? A nosotros por ahí en la escuela nos enseñaron que este mundo estaba dividido y que parecía que nosotros éramos del subdesarrollo y de otro lado que vienen en el supradesarrollo. Y en realidad uno con el tiempo se va dando cuenta que hay un montón de cosas que son análogas, que cosas que pasan acá, pasan allá y las allá pasan acá. Entonces uno puede establecer comparaciones, puede contrastar, puede generar un juego desde ahí. Digo, por eso yo lo hablo como una posibilidad. La posibilidad de hacer lecturas sobre nuestro espacio, sobre el espacio en el que nosotros nos desenvolvemos social y culturalmente y sobre el espacio de los otros, de las otras culturas. Y ahí generar este diálogo intercultural. Pero un diálogo intercultural real, porque si no, en los pueblos siempre se hace a través y me encanta que se haga a través de los lenguajes artísticos, pero creo que hay mucho, mucho más para rascar detrás de la piedra. Creo que hay en la ciudad un montón de contenidos que nos va a conectar con el mundo, historias que nos conectan con el mundo y que están al lado de nuestra casa. claro, es así, Matías. Bueno, la verdad que nos ha pasado muy rápido el tiempo. Nos quedan algo más de 4 minutos para seguir charlando. Y me gustaría que sintéticamente me puedas decir qué te gustaría que ocurra en este 2021. Más allá de que todo el mundo pueda vacunarse, más allá de que todo el mundo pueda sortear esta enfermedad, qué otras cosas necesitamos como sociedad y por ahí como docentes. Yo creo que la idea es afianzarnos para todo lo que tenemos y volverlo a armar. Me parece que lo que hace falta es la reflexión. Eso, quizás mediáticamente es una palabra muy tirada porque en el mundo de la docencia se habla de la reflexión, en el mundo de la medicina, en los canales de televisión, pero la reflexión real es la que uno hace de adentro hacia afuera. Eso me parece que yo me propondría seguir con la reflexión. La reflexión que habilite de construirnos, ¿no? Decir, bueno, voy a romper con esto porque la realidad social cambió, la realidad mundial cambió, yo tengo que poder romper y volver otra vez a construir. Entonces yo particularmente apelo a que este 2021 podamos de alguna manera llamarnos a la reflexión. No solamente a la reflexión de lo que nos rodea, sino a la reflexión que nos invita a observar las necesidades y los intereses de los otros y las otras. Matías, para alguien que hace teatro y bueno, que lo utiliza como una herramienta tan fenomenal, ¿no? Como es el teatro, qué es la esperanza? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es la esperanza para vos? ¿Qué es la espera? ¿Qué es la esperanza?
Para un actor la esperanza es la transformación. Es eso. La esperanza aparece cuando hay un público que se siente realmente interpelado por lo que vos le estás contando y vuelve a la reflexión, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Eso para nosotros es la esperanza. La esperanza es que el teatro se vuelva una voz de cultura de un lugar y no solamente un espacio de entretenimiento. Pero sobre todas las cosas, para mí la esperanza de un actor tiene que ver con eso. Es como alcanzar la transformación. Llegar a un lugar donde la gente no tiene ganas de expectar nada y que cuando vos haces una obra, la gente elija ir a ver una porción de su realidad y la cuestione, no a ver al actor, la marquesina y qué va. Es ir a cuestionar nuestra propia realidad y ahí uno ya se queda satisfecho. Nada más y nada menos que eso, ¿no? Bueno, Matías, la verdad que ha sido un placer poder charlar con vos nuevamente y ojalá no sea la última oportunidad. Esperemos que la esperanza nos abrace a todos porque la verdad que la necesitamos y que el país, que la sociedad a nivel mundial sea un gran teatro lleno de gente que se ve interpelada y que tiene ganas de salir de ahí, de ese lugar, a interpelar a otros y a construir un mundo más justo, más solidario, más inclusivo. Así que, Matías, gracias por estar nuevamente. Excelente. Excelente tu reflexional, Edu. Gracias por estar siempre. Gracias a vos.